Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy en un capítulo más de Neuron Business Media, donde tendremos el gusto de tener como invitado al CEO de Freeway Consulting, Oscar Emo. ¿Cómo te encuentras, Oscar? Muy bien, Rodolfo. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia y gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos y digo, es un gusto platicar contigo, ya que estamos platicando con una persona que tiene buena experiencia en temas tanto marketing, temas comerciales, temas liderazgo en distintas empresas, del cual pues me gustaría que nos contaras para ir iniciando cómo es que llegas aquí como CEO de Freeway Consulting, de dónde nace todo esto también. Pues mira, eso nace de esas vueltas extrañas que da la vida. Yo trabajaba en Microsoft y en esa época me divorcié, vivía en Miami, mi esposo se viene para Costa Rica en aquel entonces con la nena y yo digo, bueno, tengo que regresarme a estar cerca de la niña y pues básicamente paso a no tener trabajo, ¿no? Y en ese momento empezamos a buscar opciones donde era un poco operación supervivencia casi, y empecé a buscar amigos que me pudieran ayudar. En ese momento había trabajado mucho con México y empezamos una compañía muy enfocada en outsourcing, en poder vender recursos en diferentes tecnologías. En aquel entonces era RPG, Visual Basic y estas cosas. Años después empezamos a buscar evolucionar el negocio y nos encontramos con una tecnología que era embrionaria en ese momento que se llamaba Salesforce. Nos vamos a un evento, buscamos un poquito más de información. Salesforce en América Latina eran 5 personas y decidimos empezar a meternos en este mundo. Historia larga corta, la empresa crece a tal punto donde en el 2020 Salesforce invierte en Freeway y se convierte en accionista, y eso pues, nos da un impulso para ser hoy en día uno de los partners más importantes de la región, especializados únicamente en el mundo Salesforce. Que digo, ahorita hablar de Salesforce, pues digo, ya lo conocemos, yo dudo que, yo es más, estoy seguro que pocas empresas son las que no saben lo que es esto, pero al final a ustedes les tocó esta parte de la introducción de estas herramientas como Salesforce, que son herramientas actuales que sí o sí te las exigen en muchos lados, o hasta tener conocimiento del uso de ellas. Claro, y en ese momento te diría que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Porque era de las primeras plataformas que eran 100% basadas en la nube. Entonces había todo un tema alrededor de dónde están mis datos, cómo está la seguridad, y pues fue un poco abrir camino en ese momento. Y creo que fue muy de la mano con la transformación digital que todos vivimos. Eh, Creo que incluso la pandemia lo aceleró, porque creo que la pandemia fue, te diría, un electroshock para todos de cambio, de aceleración digital, donde la adopción de tecnología que hubiera durado años, lo tuvimos que tomar en meses, ¿no? Entonces, siempre recuerdo la pandemia y los como chiste de mis papás que apenas usaban el celular para marcar, se convirtió en una forma de pedir supermercado, de ir al banco, de hacer todo, y ya a partir de ahí nunca regresó. O sea, nunca regresó a la etapa anterior, sino que realmente siguió un modelo donde trabajar en la nube y con inmediatez y con todos esos beneficios que plataformas de este tipo nos dan, pues se convierten en el día a día y en las expectativas que todos esperan. Justo de aquí nace una de las preguntas que tengo, que es la parte de que se habla mucho de esta parte de la transformación digital, pero no todos están logrando convertirla pues en este impacto real. ¿Qué están haciendo o qué ves tú que están haciendo diferente las empresas que sí alcanzan resultados tangibles? ¿Sabes qué es lo que creo, Rodolfo? Es que cuando hablamos de transformación digital, se convirtió en una palabra donde las empresas dijeron, vamos a transformar digitalmente. Y empezaron a usar la tecnología, a comprar cuanta herramienta aparecía para transformación digital. Pero, pero el link que se perdió es que realmente tienes que pensar primero en tu estrategia como compañía y luego cómo la parte de digitalización se convierte en una alineación perfecta entre tu estrategia y la digitalización, porque si no simplemente compras por comprar y, y eso es lo que hace que no pase a ser una herramienta parte del ADN de la compañía, que la gente lo use, que la gente lo opere. Entonces realmente te diría que la gran deuda pendiente cuando hablamos de transformación digital en las empresas que no lo logran es que
no parten de la estrategia hacia la tecnología, sino que ven la tecnología como un fin en sí mismo. Entonces, compra la tecnología primero sin saber para dónde la quiero llevar. Entonces, el resultado es que llegas a cualquier sitio, muchas veces a un lugar que no es el que estás planificando. Entonces, yo diría que el principal ah, fallo que vemos en algunas organizaciones, y te he de decir que muchas, incluso grandes, están en justamente eso, en ver la tecnología como un fin y no como un medio para lograr una estrategia y unos resultados de negocio. Entonces, si compras tecnología y no tienes claro cuál KPI estás moviendo o cómo vas a hacer que la tecnología haga sonar la caja registradora, en realidad la transformación digital de poco funciona, ¿no? Y en esto sientes que ha ayudado que se ha transformado también los puestos de liderazgo también en las empresas, que de repente, digo, puestos como el CIO, que realmente es reciente que existe este tipo de puestos, temas como los CDOs, estos Chief Data Officers, el mismo director comercial, director general, ya tiene que tener una base de conocimientos, entendimiento de tecnología. ¿Sí ayudan a que sea más fácil actualmente que ellos entiendan por qué utilizar ciertas tecnologías que otras? Mira, yo creo que los ejecutivos que son exitosos hoy y que van a ser exitosos en el futuro son ejecutivos donde el negocio y la tecnología son parte integral de su formación. Una cosa no vive sin la otra. No puedes hablar de únicamente enfocarte en el negocio sin entender cómo la tecnología es un vehículo para impulsar ese negocio, ni puedes enfocarte en la tecnología sin entender cómo impacta. Entonces, realmente sí creemos que esta tendencia que se empieza a dar en un rol donde la persona de tecnología tiene un pie en el negocio y un pie en tecnología, y cada vez más se convierte en un rol estratégico que impulsa el negocio, definitivamente es lo que creemos que empieza a ser la gran diferencia y que creo que las organizaciones más maduras lo entienden. O sea, no puedes tener a un CEO que no entiende el impacto de la tecnología sobre su consumidor o incluso cómo las expectativas del consumidor cambian por la tecnología. Por ahora tienes una generación de consumidores que buscan la inmediatez, que buscan el que me conozcan, que buscan hiperpersonalización. Y si no entiendes que eso está pasando y no haces el cambio en el chip, muy posiblemente por más formación de negocio que tengas, va a haber un missing link con lo que está pasando en el mundo que tienes que llenar. Y oye, de aquí me sale una pregunta que me gusta hacerle mucho a las empresas de tecnología. ¿Qué tanto pasa que tu tecnología, el servicio que aplicas, realmente no es 100% explotado por la empresa debido a falta de conocimiento? Que a veces vemos mismas herramientas como este Salesforce, que creo que lo que llegan a explotar las empresas es el mínimo de lo que realmente tiene de capacidad una de estas. ¿Sientes que se sigue dando esto? Y si sí, ¿por To- qué crees to- que llega a pasar? Mira, totalmente. Y algunas compañías y algunos CEOs con los que hablo y me dicen, mira, pero es que Salesforce es caro. Y mi respuesta es, sí, puede ser carísimo. Porque si realmente no lo tienes alineado con tu gente, si tu gente no lo usa, o si tú mismo, por ejemplo, vas a una revisión con tu equipo comercial y le pides que te armen un Excel y un PPT en lugar de verlo desde Salesforce, ahí estás teniendo una subutilización severa de la tecnología. Entonces, me parece que efectivamente, para que la tecnología se convierta en una excelente inversión, la tienes que ser parte del ADN de la organización y tienes que asegurarte que se use y que funcione. Y eso pasa por disciplina, por procesos, por gestión del cambio, por transformación. Entonces, sí, efectivamente, y no solo pasa con Salesforce, creo que hasta Excel, si quieres. O sea, hay gente que usa Excel como una calculadora y otros lo usan como una herramienta súper poderosa, ¿no? Entonces, creo que en la tecnología, este paradigma de subutilización definitivamente se da en todos los ámbitos. No sé, ahora con GPT que está tan de moda, ¿no? O sea, todavía algunos usan GPT para hacer correos y ahora puedes usar GPT para extender tu productividad de una forma masiva. Eso pasa con la tecnología en general y me parece que se va a seguir exacerbando. Y sabes, Rodolfo, que yo creo que todavía va a cambiar porque actualmente estamos en un punto donde la subutilización de la tecnología lo que te lleva a pensar es que la tecnología es cara, pero en poquitos años la subutilización de la tecnología lo que va a hacer es que pierdas competitividad. O sea, no va a ser solo que te sale caro, sino va a ser que si no usas lo que la tecnología tiene para ofrecer, te vas a quedar realmente muy atrás con respecto a los competidores en lo que van a hacer, y no solo en el servicio que hacen, sino en su estructura de costos. O sea, ya no solo en hacer más, sino es cómo lo haces más barato. Entonces, si no entiendes
ese vínculo realmente, pues, si creemos que no solo te va a salir caro la tecnología que no estás usando, sino que te va a sacar fuera del mercado. ¿Y tú en qué industria con esto estás viendo que está teniendo los mayores avances o la mayor adopción de tecnología? Que de tu lado estoy seguro que te toca ver, decir, oye, este estoy viendo que sí le está desarrollando más o aplicando mejor, y estoy viendo otras como esta que debería aprovecharla de mejor manera, pero está usando ahora sí que, como dices, el Excel como calculadora. Mira, te diría, tal vez me voy a ir como a los dos extremos. Te diría que donde más aprovechamiento estamos viendo es en el retail, porque el retail está teniendo un reto muy grande con la tienda física. O sea, si tú ves en noticia de un mes sí y otro también, ver que se reducen las tiendas físicas en los centros comerciales, ver que reducen la cantidad en general de tiendas y cada vez se van más hacia el modo de un comprador que lo hace todo a nivel digital. Eso hace que tengas que conocer perfectamente tu cliente, los datos de tu cliente, hiperpersonalizar, adelantarte a las necesidades, operar en tiempo real. Y realmente si no tienes la tecnología como un factor central en tu estrategia, empiezas a perder data y en general a verte en una posición, te diría que bastante compleja. Donde estamos teniendo más reticencia, te diría que es en la banca, eh, porque ahí tienes aspectos regulatorios, aspectos de uso de la información, y en general te diría que cierta tradicionalidad, si se quiere, en una buena parte del sector financiero en cómo utilizar y abrir la tecnología a esos nuevos canales. Entonces, te diría que donde más, no sé si resistencia a la adopción estamos viendo, eh, yo diría que tal vez una adopción superficial. O sea, creo que la banca empieza a utilizar ciertos mecanismos, pero se queda, por ejemplo, en hacer el onboarding de un proceso crediticio. O sea, no sé, a pedirte tu INE y pedirte tus datos y decir si el crédito es aprobado. Y digamos que toda esta parte de estos procesos, pero si lo ves más allá, realmente no está en el ADN de la banca el asegurar que no tengas que ir a una sucursal nunca más, y que todo sea virtual y que todo sea realmente un proceso que puedas manejar digitalmente. Entonces, te diría que el sector financiero estamos viendo una adopción un poquito más lenta y que les está costando un poquito más, y donde estamos viendo una adopción, te diría que a un nivel muy acelerado, es en todo lo que tiene que ver en el retail y con Nexus. Y tema como la inteligencia artificial, ¿cómo le están empezando a aplicar ustedes o desarrollar para las empresas? Que en esta parte, digo, lo mismo que dijiste, existe un ChatGPT, pero va mucho más allá de la inteligencia artificial en tema uso. Mira, en este te diría, Rodolfo, que hay, cuando sale la IA, y empezamos a hablar de IA con los primeros modelos, vimos que estábamos frente a una revolución. Cuando aparece la IA conversacional impulsada por GPT hace poco más de un año y esto empieza a tener una adopción masiva, aquí yo te diría que la revolución es atómica, es todo lo que conocíamos cambió, porque realmente se convierte en un modelo que elimina realmente la barrera en la cual ocupas un agente humano para resolver temas. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, te habla uno de nuestros clientes en México, Hyundai, cuando tú empiezas a utilizar la inteligencia artificial para seleccionar un coche, agendar la prueba de manejo, decidir qué es lo que quieres, y empiezas a conversar y te pone una, una fase donde ya no sabes si estás hablando con un humano o no, de la manera en la que empiezas a operar. Entonces, te diría que en esta parte empieza a generar un cambio transformacional, primero en la expectativa del cliente, porque ahora sí en tiempo real a cualquier hora voy a estar con alguien que me conoce perfectamente, que sabe que compré, que sabe la relación que tengo con la institución, que me puede hacer recomendaciones y que puedo realmente atender de una manera omnipresente, 7 por 24, toda la operación que yo tenga con una institución. Entonces te diría que en particular nos estamos viendo un cambio muy, muy fuerte, es en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial conversacional en áreas como cómo voy a comprar un coche. Otro de nuestros clientes, Paquete Express, donde la consulta típica que ellos reciben es: ¿dónde está mi paquete? ¿Cuándo llega? ¿Cuál es el número de tracking? ¿Cuánto me cuesta enviar un paquete de un lugar a otro? Entonces tiene de tener un problema
donde realmente el crecimiento está dado por la cantidad de gente atendiendo llamadas que tienes, a un tema donde ahora lo usas todo con agencias. Entonces la capacidad de crecimiento es elástica, o sea, realmente no tienes un límite basado en gente para poder atender. Entonces, estamos viendo inteligencia artificial en muchos lugares, desde, por ejemplo, Logrand, la cadena de casinos, Hyundai con coches, Paquete Express con logística, donde empezamos a ver cada vez más casos de uso que están asociados a aumentar el nivel de servicio, a vender más, haciendo cross-selling y upselling, y a reducir costos de una manera realmente dramática. Y adicionalmente, y te soy franco, en particular, a mí lo que más me sorprende es la aceleración de la evolución tecnológica. O sea, realmente si lo ves, desde que salió GPT hasta que se adoptó, creo que ha sido de las aplicaciones que en más corto tiempo llegaron a mayor cantidad de usuarios. Y la tecnología, de la manera en que va evolucionando a temas visuales, a temas de interpretación de video, es realmente impresionante. Entonces, sí te diría que en el caso de inteligencia artificial, es una de las áreas que estamos viendo mayor transformación y que creo que también lo que las empresas tienen que entender es que no es solo la IA como IA, sino que es la data que está detrás de la IA. O sea, realmente el cómo realmente tengo organizada, homogenizada toda mi información para que la IA tenga el contexto para poder interactuar contigo. Entonces, es realmente donde se hace muy poderoso. Hay soluciones de Salesforce, por ejemplo, se llama Data Cloud, donde armonizas volúmenes muy grandes de información y haces que realmente data más IA sí se hace una combinación transformacional en cualquier negocio. ¿Qué es lo que dicen? Es muy interesante todo el tema de la inteligencia artificial, pero el oro o el petróleo atrás de esto son los datos. Claro, es la parte donde la inteligencia de un agente está dado porque no te conoce y tal vez no le llamamos inteligencia, sino la hiperpersonalización, que yo sepa quién es Rodolfo, qué le gusta a Rodolfo, cuándo fue la última vez que me compró, que le gustan las camisas de manga corta de tales colores y que en el próximo invierno a lo mejor le puedo vender una jacket de mezclilla. El poder interpretar toda esa información, armonizarla y empezar a interactuar contigo es donde realmente se convierte en oro en polvo. Entonces, yo te diría que como bien lo mencionas, el oro detrás de la inteligencia artificial está en las organizaciones que puedan armonizar la data de su tecnología, conocer a sus sistemas y a partir de ahí, perdón, conocer a sus clientes y a partir de ahí qué hacer. Oye, otro de los grandes retos que yo he visto en la inteligencia artificial y bueno, otro tema de la ética en esto es la gobernanza de datos. ¿Cómo están ayudando ustedes a los clientes a implementar pues la innovación sin perder todo el tema de confianza y seguridad? Mira, aquí u- es todo un tema, ¿no? Porque te diría que hasta una zona gris que hay que tener mucho cuidado y que está evolucionando constantemente. Y hablas de ética en IA, por ejemplo. Mm, Eh, o, por ejemplo, cuando tú tomas, y ahora es algo que está pasando en Estados Unidos, cuando tomes información y lo metes a un motor de IA chino. Y muchas veces eso pasa por de algo tan inocente como un desarrollador o un usuario que quiera analizar información y encuentra muy cómodo bajar data y meterle un modelo de IA que no está controlado. Entonces te diría que es un área que todavía está en mucho desarrollo, que todavía se están estableciendo normativas, incluso normas legales de protección de propiedad intelectual, porque nos estamos, de propiedad intelectual y privacidad de datos, porque nos estamos enfrentando a un modelo que no conocíamos antes. Entonces, como bien mencionas, hay un tema muy asociado a gobernanza de datos que está mm, dado por aspectos legales de la gobernanza, caso por ejemplo el sector financiero, por normas de privacidad, que está dado igual por legislación, y adicionalmente por la misma política de data que tú tengas dentro de las organizaciones. Entonces, creo que incluso vamos a empezar a ver figuras más adelante y nuevos roles de gobernanza de datos, de administradores de datos, de quién es el dueño de la información y cómo se maneja. Entonces, te diría que todavía estamos en un work in progress a nivel en general, industria en esta área, y que realmente posiblemente representa uno de los desafíos más importantes de la IA, y es justamente la privacidad de la información. Porque la misma magia que hace que te ujú. conozca es la misma magia que te puede exponer a lo que no quieres que se sepa en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, sí te diría que uno de los grandes retos de la IA tiene que ver con el manejo de la data y la privacidad. Y Oscar, ahora también me gustaría pasar a una parte más hacia liderazgo, hacia tu equipo, que me gustaría conocer, que
Justo en una empresa como la tuya, que al final es hacia temas tecnológicos, ¿cómo fomentas que tu equipo, pues no solo implemente tecnología, sino que también piense como esa estratega de negocio? Mira, miras que fue un cambio grande que tuvimos que hacer como compañía, porque los que venimos de tecnología siempre pensamos en bits y bytes. Por más que mi abuelita decía que la cabra era el monte. Entonces uno siempre termina pensando en justamente cómo, cómo la tecnología por sí misma se debe implementar. Y a lo que Sí. nos dimos cuenta de la misma manera que te decía antes, que era que las organizaciones ya no ocupan tecnología per se, sino que ocupan negocio. Fue de las cosas que te diría con algo de frustración como compañía veíamos, porque a veces implementamos un proyecto técnicamente hermoso y decías, esto está estado del arte, pero cuando ibas con el CEO a mostrar la maravilla que le habías hecho, dices, pero esto no me sirve de nada, esto como para qué. Entonces realmente sí tuvimos que empezar todo un proceso interno que se dio, te diría, por tres vertientes. Lo primero fue traer talento externo. O sea, lo primero que dijimos es, tenemos que traer gente de negocio, que no sean tecnólogos y que entrenen a nuestra gente en cómo realmente poner el mindset de si no sabes qué KPI estás impactando, no sabes lo que está haciendo el cliente. Si no conoces de la industria y cuáles son las mejores prácticas de esa industria y cómo la operación se aplica para esa industria, realmente tampoco está generando valor. Entonces sí te diría que fue todo un tema de cómo traemos gente externa, cómo hacemos gestión del cambio internamente y en el mindset de nuestra Ujú. gente. Y la otra te diría que también partía de un planteamiento de cómo implementábamos los proyectos. Porque realmente ya nuestras propuestas, ya con quien teníamos que hablar, no era con tecnología, era con el director financiero, era con el director de ventas, era con el gerente general y teníamos que empezar a conectar esos puntos donde asociaras o cómo vendía más o cómo reduzco el gasto, pero al final del día es cómo haces que la compañía sea más rentable. Entonces sí, realmente fue todo un tema que nos costó, te diría que casi fue un proceso de 2 años de empezar a transformar para llegar a un punto donde realmente hoy cada una de las personas empiezan a operar de una manera diferente. Te diría que algo que también fue interesante es que te diría que con las nuevas generaciones, eh, los chicos vienen con un chip más moldeable. Entonces, tenían y logramos encontrar una generación de muchachos en finales de los 20, inicios de los 30, que ya veía la tecnología de una forma diferente, que ya veía la tecnología de forma técnica, ya no eran los técnicos tan duros como nosotros, que éramos desarrolladores, sino que eran chicos que querían entender para qué servían las cosas y cómo empezar a generar transformación. Entonces también te diría que fue un impacto de una nueva generación de gente que empezó a entrar a la compañía donde realmente la tecnología no era un fin, sino que era un medio para lograr un negocio. Entonces sí ha sido todo un proceso interdisciplinario, traer gente con backgrounds diferentes, que vengan también especialistas de industria. Verás que ya lo que también nos sirvió mucho Ujú. fue que contratamos personas que eran especialistas de industria, pero que ya estaban algo mayores. O sea, Sí. hay una parte muy cruel en las industrias que cuando llegas a los 50 o 60 años, de un pronto a otro, te Ujú. sacan de la compañía y pasas a ser consultor independiente porque ya estás muy viejo para que te contraten. Eh, entonces empezamos a encontrar en estas personas un conocimiento muy profundo de industria que empezamos justamente a incorporar en su sirvieron de formadores para nuestra gente un poquito más joven y que pudiera realmente tener ese conocimiento que permitiera realmente generar un valor diferente. Y como te decía, tal vez por donde empecé, si la tecnología pues no mueve la caja registradora, de nada funciona. Entonces sí te diría que parte de los premisas con las que estamos operando es justamente ese, cómo generar valor al negocio. Oye, y hay una frase que escucho, bueno, más que frase, una palabra que escucho mucho, que es las empresas que se convierten más bien en partners, no solo proveedores o consultores en este lado. ¿Tú qué le puedes recomendar a las empresas que he visto mucho de tu lado, Oscar, y que de Freeway se volvieron estos partners de empresas? ¿Qué es lo que hace que una empresa se separe de solo ser proveedor a ser un partner? Yo te diría que la visión de largo plazo, Rodolfo. Creo que cuando te enfocas sobre todo en trabajar con empresas grandes, no tienes que ver el camino de corto plazo, sino que es lo que vas a construir. A veces ganas, a veces no ganas tanto, a veces pierdes, pero el poder asegurar que estás ahí en las buenas y las no tan buenas
el estar pensando no en la rentabilidad del siguiente proyecto, sino como a lo mejor la compañía tiene un problema y te pongo casos reales, o sea, trabajamos con muchas compañías que tienen un problema en noviembre, el presupuesto de la compañía lo van a tener hasta enero del próximo año, lo tienen que resolver ya. Entonces, cuando te pones la camisa de la compañía y puedes tener el músculo financiero, la visión de negocio, es decir, a ver, tranquilo, resolvemos en enero, yo te resuelvo tu problema hoy y en enero nos ponemos de acuerdo con la parte financiera, ese tipo de cosas son las que realmente generan un vínculo diferente, es cuando realmente le inviertes a entender cuál es el negocio, a generar valor. Entonces, te diría que sí, parte de lo que nos ha hecho exitoso y que yo le recomendaría a prácticamente cualquier empresa de TI es long term. No es un sprint, es un maratón. La rentabilidad de un cliente no se hace en 3 meses, se hace en el largo plazo. Y si bien es cierto que tienes que tener finanzas sanas, también tienes que pensar sobre todo en que no puedes estar todos los meses salir a buscar clientes nuevos. O sea, realmente tienes que encontrar clientes de larga data con los cuales generes una relación, con los cuales generes confianza, con lo cual, cuando te equivocas, también pongas la cara y el pecho para resolver en lo que te equivocaste, que creo que muchas empresas de tecnología pecan de eso, ¿no? De entro un cliente y trato de hacerlo lo más rápidamente posible el proyecto para que me pague y voy al siguiente, ¿no? Yo creo que en nuestra industria primero que nada, los muertos no se entierran, los muertos caminan y cuentan las historias de terror, entonces no hay que dejar muertos en la historia, y que creo que adicionalmente es una industria que se mueve mucho por referencia, ¿no? O sea, por realmente cuando tienes una relación de largo plazo con un cliente, confía en ti, ese cliente va a recomendar a alguien más igual de grande que él. Y te abren puertas. Entonces, una buena parte, por ejemplo, nuestros clientes vienen por referencia, vienen porque alguien con el que hicimos un buen trabajo nos recomienda con otra compañía similar, y es lo que realmente genera valor. Y creo que llevas un buen camino del cómo es que alguien puede transformarse en esto, cumpliendo con lo que se tiene que cumplir, nada más que creo que es de ese lado, Oscar. Y digo, para finalizar, también me gustaría que le dieras un mensaje a estos líderes que nos están viendo, pues de no solamente al, como dice, al CTO, al CIO o al director general, sino de las diversas áreas que hay en la empresa. Mira, yo creo que quizás dentro de la parte de lo que podría aportar en el concepto de liderazgo, es que realmente necesitamos asegurar y tener una visión común donde todo el equipo entienda cuál es la misión en la que estamos operando y cómo la tecnología va a ser un habilitador para esa misión. Donde no podemos ni usar la tecnología sin visión, ni podemos poner una visión sin tecnología, por lo menos en esta época y en este momento. Entonces, el poder tener esos alineamientos de pensamiento, donde tecnología no es el área cara que está detrás y que ve los fierros, sino es un habilitador del cambio, un habilitador de negocio y que realmente es uno más del equipo para lograr que las cosas pasen, sería que es el mensaje clave. Como te decía, creo que la IA lo está transformando todo, lo va a transformar todavía de una manera más profunda, creo que de formas que todavía ni siquiera nos estamos imaginando. O sea, esto cada 6 meses cambia totalmente. Creo que adicionalmente tenemos que tener equipos que estén muy atentos a qué es lo que está pasando, a qué es lo que hace la competencia, a de dónde salen nuevos competidores y cómo el modelo de negocio en donde estamos podría cambiar, que también es uno de los retos que vamos a estar teniendo. O sea, posiblemente muchos modelos de negocio se van a transformar y van a ser radicalmente diferentes. Entonces ya ni siquiera está en cómo soy más competitivo en los donde estoy, sino es como borro todos los paradigmas que tengo y empiezo a competir de una forma diferente. Y si no tenemos equipos que tengan ese chip y esa acuciosidad para entender lo que está pasando, para mantenerme actualizado, para leer la competencia, leer el mercado, realmente las empresas van a empezar a tener problemas serios a futuro. Coincido bastante, el tema de la tecnología está cambiando muchísimo el liderazgo actual, cómo se están llevando las empresas. Y en esta parte, Oscar, pues creo que es muy bueno estar de la mano con empresas como justo ahorita Freeway para poder apoyarse en muchos temas que al final ustedes trabajan mucho con el tema data, tema tecnología, tema consultoría también de ese lado para que pues lo que decimos no solo sea el adquirir un software y vayan solitos por el camino sin entender cómo. Creo que siempre es bueno tener este partner y esta persona que pues los vaya apoyando en el camino de la transformación digital. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Pues Oscar, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindaste hoy para esta entrevista, conocer más del trabajo que están Gracias. haciendo. Digo, esta es una pequeña introducción de todo lo que están haciendo realmente, por lo cual agradecerte por este espacio que tuvimos. Y en caso de que alguien esté interesado en conocer más, trabajar más y hacer algo directamente con ustedes, ¿cómo los encuentran?
Nos pueden encontrar en freewayconsulting.com o Freeway Consulting en LinkedIn. Y a partir de allí, con muchísimo gusto podemos enviarles. Buenísimo, pues te lo agradezco muchísimo, Oscar, y agradecemos a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días. A todos ustedes les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.